El manga comienza mostrándonos la frustración de Takezo, tirado en el campo de batalla luego de haber asesinado a decenas de personas en la guerra. Pero aún así, a pesar de la hazaña que realizó, Takezo exclama que se siente un fracasado, porque no es capaz de levantarse y asesinar a los que queden vivos. Tiene tal exigencia consigo mismo y un ego tan desmedido que al chocarse con la realidad de no ser un superhombre capaz de asesinar a miles, se siente profundamente frustrado. Él abandonó su aldea para participar en la guerra junto a su amigo de la infancia, Matahachi, el cual se muestra muy inferior a él, casi como si dependiera de Takezo para sobrevivir e intentar imitarlo constantemente para ser más como él. Pero Takezo no depende de nadie. Se nos deja en claro que pasó gran parte de su vida viviendo en soledad y que nunca tuvo la necesidad de apoyarse en alguien para sobrevivir. Cuando unos bandidos los atacan en banda, él los asesina de maneras brutales, mientras justifica su acto con "si intentas atacarme, yo te mato", justificando sus actos constantemente como defensa propia. Luego de que unas mujeres los amparen en su hogar, se pone a tomar sake por primera vez. De hecho, Matahachi exclama que esto es algo que hacen los hombres, mostrando que ven este acto como su transición a la adultez, a convertirse en hombres. También, cuando Takezo agarra una espada de madera, una de las mujeres le dice que verlo con una espada lo hace parecer más masculino. Esto nos comienza a dar indicios de lo importante que es el concepto de masculinidad en esta serie. La masculinidad en el Japón feudal estaba estrictamente relacionada con la violencia y el honor. Romantizaban los duelos y las guerras como si fueran casi rituales donde los hombres demostraban su valía y superioridad. Takezo se mueve con el propósito de volverse más fuerte, pero sin saber qué significa este concepto realmente. Pero teniendo como prioridad su ego, su brutalidad y su honor, como si pensara que todas estas ideas dañinas de masculinidad del Japón feudal serían su guía a volverse más fuerte. Y cuando se desmaya tomando sake, entendemos un poco más el porqué. Mientras está inconsciente, recuerda cuando le preguntó a su padre dónde estaba su madre, aquella que los abandonó a ambos. Su padre, al escucharlo, lo golpea de manera violenta y le dice que ya no la llame madre, que deje de ser tan débil. Esto explica más el personaje de Takezo. Nunca tuvo una figura materna en su vida, nunca conoció la feminidad, la calidez de una madre que le demuestre amor y cariño. Y en vez de eso, solo tuvo el dolor de sentirse abandonado, teniendo como único referente a su padre, un hombre que representa totalmente las ideas más destructivas de masculinidad, violento, orgulloso, despiadado, buscando únicamente ser fuerte, pensando que esa fuerza vendría de la brutalidad y el asesinato. Takezo busca desesperadamente esa fuerza, casi como si buscara ser fuerte para no tener que depender de nadie, para nunca más volver a ser dañado como lo dañó su madre, creando un desapego por las personas y una necesidad por volverse más violento y despiadado, pensando que eso es lo que significaba la fuerza. La fuerza para Takezo es la soledad, el asesinato y el desapego. Pero aún así, constantemente se siente insatisfecho, porque este hueco en su corazón, no importa cuánto avanza en volverse más brutal, más fuerte, nunca se llena. Por eso le dice a Matahachi que no volverá a la aldea, y que se embarcará en un viaje para asesinar a gente poderosa, con el propósito de descubrir qué tan fuerte era realmente, enfrentándose con las personas más poderosas y despiadadas que encuentre. Y cuando unos bandidos los atacan, Takezo corre a enfrentarse a ellos con emoción. La serie hace un énfasis en cómo al correr deja a Matahachi atrás. Al verse más fuerte y talentoso, una distancia comienza a generarse con su amigo. Se siente como si estuviera en una maratón y Takezo solo continuara por alejarse más de él. Esto es porque al no poder permitirse a sí mismo encariñarse con nadie, conscientemente aleja a su único amigo cada vez más, haciéndolo sentirse un inútil por no ser tan valiente y fuerte como él. Y cuando termina de asesinar a todos los bandidos, se da cuenta de que se había ido junto a las otras dos mujeres. Nuevamente, lo habían abandonado y dañado sin piedad. Pero no lo vemos tan afectado, porque Takezo es fuerte, no depende de nadie, no se permite querer y por lo tanto nunca es dañado. ¿Pero acaso es eso, ser realmente fuerte? Luego de esto vuelve a la aldea para informarle a la madre de Matahachi que su hijo seguía vivo, pero al llegar ella intenta asesinarlo, culpándolo por alejarla de su hijo. Todos en esta aldea ven a Takezo como un demonio, porque desde una corta edad lo vieron realizar hazañas imposibles para un joven niño, asesinando a decenas de hombres y viviendo en soledad en el bosque. Por eso, entre todos, se agrupan para lograr asesinarlo, pero con su fuerza logra matar a cada aldeano que lo ataca. Otra vez, por medio de la defensa propia, justifica sus asesinatos y crueldad. Todos comienzan a gritarle demonio, como si no fuera un humano, gritándole que estaría mejor muerto. Esto nos muestra mejor la vida que Takezo vivió, siendo rechazado y demonizado por todas las personas que lo rodean. Pero él, al escuchar que lo llaman demonio, dice que le gusta cómo suena ese apodo, mostrándose de manera patética, fuerte, como una coraza para no demostrar que está profundamente dañado por la manera en la que lo tratan las personas. Mientras escapa de ellos, se cruza con uno de los personajes más importantes a lo largo de su desarrollo, Takuan, el cual al verlo le dice que aunque finja ser fuerte, en realidad su corazón es tan pequeño como el de una hormiga, y le dice a la cara que le tiene miedo a las personas,
que él era la persona más débil en toda esta aldea. Musashi no es fuerte por no sentir dolor. En realidad, en su corazón es solo un pequeño niño asustado, incapaz de permitirse querer a las personas y formar lazos, por volver a sentirse traicionado como una vez su madre le enseñó. El monje le dice que si lo tocara, Takeso lo cortaría con su espada sin dudarlo. Esa espada es su herramienta para alejarse de la calidez humana. Takeso logra escapar y esconderse en el bosque, pero en ese momento es atacado por Shishido Baiken, un hombre que alega que Takeso asesinó a su hermano, el cual fue una de las tantas víctimas de Takeso anteriormente. Le dice que él vivió gran parte de su vida intentando asesinar a su hermano, pero que ahora, gracias a él, la posibilidad de ser el encargado de acabar con su vida se había fumado. Aclara que ahora, por lo tanto, él será el que termine siendo su víctima. Mientras batallan, insectos comienzan a infectar todos los paneles del manga, como si mostrara lo insignificante del viaje de estos dos hombres, como si los dos fueran insectos que no sirven a ningún propósito. Los dos se mueven en base al odio y la violencia. Es en ese momento que Takeso dice que vivió 17 años, pero que no tiene la más mínima idea del porqué. Está esperando pacientemente el día que sea finalmente cortado, y termina igual que todas las víctimas de su espada. Un nihilismo total por la vida, sin ningún tipo de objetivo o voluntad. Takuan decide dar un plan para capturar a Takeso, utilizando a Otsu, la prometida de Matahachi, la cual abandonó para irse con aquellas mujeres. Ambos van al bosque a intentar encontrarlo, y mientras comen, Otsu le confiesa a Takuan que Matahachi, ella y Takeso se criaron juntos. Un día, Takeso desafió a un hombre y lo asesinó utilizando una espada de madera. Desde ese día, todos empezaron a alejarse y temerle a nuestro protagonista. Pero Otsu dice que la razón por la cual se enamoró de Matahachi fue porque él nunca marginó y despreció a Takeso. El amor de Otsu, en realidad, era dirigido a nuestro protagonista. Sentir el olor de su comida, Takeso, cansado y desnutrido, se acerca a verlos. Y cuando Takuan le revela que están acá para capturarlo, está a punto de levantar su espada, casi por instinto. Recuerda a todas las personas llamándolo demonio y despreciándolo. Este imagina a Matahachi viéndolo indiferente, revelando que en el fondo realmente se siente dañado por la traición de su amigo. Presionado por todo este desprecio, asesina todas sus alucinaciones, convirtiéndose irónicamente en el demonio que estas personas lo catalogaban, y está a punto de asesinar a sangre fría a Takuan para no ser capturado. Pero en ese momento, Otsu al verlo, rompe el llanto. Takeso puede ver en ella su debilidad, su suavidad y su vulnerabilidad, casi como si fuera un bebé. E incapaz de levantar su espada para evitar el contacto como hizo toda su vida, Otsu lo abraza, haciéndolo sentir por primera vez en mucho tiempo calidez. El corazón de Takeso, su humanidad, la única persona que es capaz de romper su coraza y demostrarle que en el fondo es tan frágil y humano como cualquier otra persona. Takuan, al verlos, exclama que su plan salió como lo deseaba. Otsu capturó a Takeso y exclama que ella era la más fuerte de todos. En esta escena, Vagabond nos da una antesala al mensaje de todo este manga y el verdadero significado de la fuerza. La fuerza está en la vulnerabilidad y la calidez. De esto, el monje cuelga a Takeso en uno de los árboles justo enfrente de la residencia de la madre de Matahachi. Esto parece un acto cruel, pero es casi como si el monje, al ver el lado humano de Takeso, intenta a base de este castigo hacerlo crecer como persona. Takeso, una persona que le da una importancia absurda a la masculinidad, el honor y la fuerza, ahora está meándose encima y pudriéndose miserablemente a la vista de todos. Con este castigo había vuelto a Takeso vulnerable. Su orgullo estaba profundamente destruido, y él en vergüenza no hace otra cosa que suplicar porque lo maten. En cierto momento comienza a reflexionar sobre la frase de Takuan: eres el hombre más débil de esta aldea. Reflexiona que no es débil. Él jamás en su vida perdió un solo duelo, le ganó y exterminó a cada uno de sus enemigos. Es entonces que reflexiona sobre la única parte sensible y débil que recuerda en su persona: el abandono de su madre. Recuerda el día que fue a buscarla y ella lo rechazó y le dijo que vuelva con su padre. Ese día Takeso juró que sería fuerte, para así no tener que volver a depender de nadie nunca más. Desde ese día no se permitió a sí mismo querer a nadie y se sumergió en intentar ser fuerte, que su interpretación era ganarle a cada una de las personas que lo desafíen. Jura que se convertirá en el invencible bajo el sol, incapaz de ver lo inútil e insignificante de esta voluntad. Pero el simple hecho de reflexionar y darse cuenta que es más sensible y vulnerable de lo que aparenta, lo desespera profundamente. Por eso comienza a gritarle a Takuan que lo mate, que quiere tener una muerte honorable, digna de un guerrero, y que no podría importarle lo más mínimo morir. El monje le responde que si está cansado de la vista que tiene allá arriba, da un buen vistazo a sí mismo, obligándolo a reflexionar sobre su vida. Le recuerda que no tiene el derecho de tener una muerte honorable,
que todas y cada una de las personas que asesinó tenían las mismas ambiciones y deseos que él, familia, amigos, sueños, y que él acabó con todos ellos. Sus asesinatos eran inhumanamente crueles. En ese momento, recuerda cuando empezó todo, el día que su padre lo obligó a sostener una espada, lo llamó débil y le dijo que dentro de él habitaba un monstruo, que ese era su destino. Nunca se le brindó ningún tipo de consideración o cariño. Todo lo que tuvo fue desprecio de sus propios padres, y tratando de no depender de nadie, buscó la fuerza física para escapar a todos sus traumas y miedos. Le tenía miedo a querer y valorar a las personas. Tras reflexionar sobre su trágica infancia y vida, Takeso comienza a llorar desde la cima del árbol, mostrando por primera vez esa vulnerabilidad y dolor que esconde en su interior. Al ver esto, Takuan lo libera y le dice que le permitirá elegir el lugar donde quiera morir. Takeso elige el lugar donde pasó los mejores momentos de su juventud, viendo completamente alejado y aislado la aldea, lejos de cada una de las personas que la habitaban, viendo de una especie de manera melancólica a las personas que lo rechazaron y demonizaron durante toda su vida. Arriba de esta colina, le pide al monje que por favor lo mate. Takuan lo golpea y le pregunta si realmente esto es lo que busca en la vida, cortar a los demás hasta finalmente terminar cortado. ¿Esa era la idea de una vida gratificante para él? ¿Estaba realmente orgulloso de la vida que vivió? Takeso, desesperado por no querer plantearse ninguna de estas preguntas y demostrar su vulnerabilidad, comienza desesperadamente a golpear su cabeza contra una roca, mientras maldice haber nacido. ¿Para qué nació? ¿Para ser abandonado por su propia madre, despreciado por su padre y ser odiado y excluido por todas las personas que alguna vez conoció? Grita que es un demonio y que merece morir. Takuan lo para con un abrazo y le pregunta si realmente estaba dispuesto a tirar también todas las cosas buenas que tuvo en su vida. Recuerda a Otsu y a su amistad con Matahachi, y luego le pregunta si realmente una vida de asesinato y muerte era tan honorable para él. Le dice que esa vida no era su destino. Takeso, cubierto de lágrimas, le pregunta si era verdad, que si realmente merecía seguir viviendo. Takuan lo libera y le dice que no había luz para aquellos que no conocen la oscuridad, diciéndole que todas las desgracias que vivió en su vida eran solo el precio a pagar para encontrar la luz, las cosas realmente valiosas y hermosas que tenía para ofrecerle la vida. Y en ese momento, Otsu llega, mostrándola como la luz en la vida de Takeso, su oportunidad de ser feliz. Pero Takeso aún no es capaz de ver con claridad qué es lo realmente importante en la vida. Por eso comienza su viaje de buscar una por una a las personas más fuertes del Japón feudal para asesinarlas, y así de esta manera poder sentir que es el invencible bajo el sol, una persona incapaz de ser derrotada por cualquier amenaza que se encuentre, y cambia su nombre a Miyamoto Musashi, como una manera de dejar su pasado y traumas atrás, alejarse de esa supuesta debilidad que inundaba su interior, y alejándose de lo único bueno que tenía en su vida, su luz, Otsu. Por eso va a Kioto, con la intención de desafiar a los Yoshioka, la escuela de samuráis más poderosa de todo el Japón feudal. En el camino se cruza con Seijuro, el líder de la escuela samurái, el cual estaba jugando de manera algo infantil con unas mujeres. Lo vemos casi afeminado, sin la necesidad de mostrarse masculino e intimidante como Takeso. Le dice que se dé la vuelta y no enfrente a la escuela Yoshioka, porque de otra manera lo asesinarían a sangre fría. Y para demostrárselo, en tan solo un instante pone su espada en su garganta, demostrándole que podría terminar muerto sin siquiera llegar a darse cuenta. A pesar de la manera intimidante en la que lo hace, es casi bondad, porque hace todo esto con el objetivo de que Takeso no desperdicie su vida. Irónicamente, uno de los hombres más fuertes estaba rodeado por calidez, feminidad y amabilidad, rompiendo de alguna manera la concepción que Takeso tenía sobre ser fuerte. Y a diferencia de él, sí se permite estar enamorado y querer y mostrarle afecto a alguien, mostrando cómo está enamorado de esta mujer. Totalmente invadido por esta oscuridad profunda que carcome su interior llamada ego, va a enfrentarse él solo a toda la escuela Yoshioka. Al principio logra ganarla a varios discípulos sin mucho esfuerzo, y no para de hablar de lo poderoso que es y menospreciar a sus enemigos. Al ver el alboroto, Seijuro llega y le regala un sake intentando lograr que se vaya. Todos los samuráis lo miran sorprendidos en una especie de desaprobación. Ven esto como un acto cobarde que ningún samurái respetable podría realizar, huir al duelo sin defender su orgullo. Pero fallan en entender que la fuerza de Seijuro no viene de la violencia desmedida y la crueldad, sino de la bondad, de alguna manera, del cariño. Al ofrecerle este saque para que se vaya a Takeso, está tratando de evitar que muera al enfrentarse a personas 1000 veces más poderosas que él. Pero nuestro inmaduro protagonista destroza su regalo, despreciando su gesto, mostrando que Takeso es un orgulloso engreído, el más patético y débil de todos los samuráis en la habitación. Seijuro demuestra fuerza al no verse afectado por su desprecio,
Pero es su hermano Denchijiro, el cual dice que el líder de su escuela no debería ser tan suave, viendo su bondad como una falencia y se dispone a acabar con Takezo al mismo, para defender el honor de los Yoyoka. De hecho, hasta llora recordando los nombres y rostros de los discípulos que Takezo acaba de asesinar, mostrándonos un poco mejor lo macabro de las acciones que comete para alcanzar la cálida cortina de humo que es para él ser el invencible bajo el sol. Mientras pelea con Denchijiro, se siente en la cima del mundo, pensando que pronto se volverá un hombre reconocido como Yagyu o el fallecido líder de los Yoyoka. Pero destruyendo su patética arrogancia, Denchijiro le dice que cree que es fuerte porque jamás se enfrentó a personas realmente capaces, pero que ahora estaba por chocarse con una inmensa pared, porque alega que puede ver su inmadurez e ignorancia a través de su espada, y logra encestarle un golpe que corta su cuerpo de arriba abajo. Aún así, mostrando un desprecio total por su vida, se prepara para un último ataque suicida que acabe con la vida de ambos, cuando de repente un incendio en la escuela se hace presente, irrumpiendo su combate. El fuego lo generó Matahachi, el mejor amigo de Takezo, una subtrama magistral de este manga que analicé a profundidad en otro video. Takezo se va de la escuela, poseído por una profunda impotencia, y grita frustrado, descargando todos sus sentimientos porque se dio cuenta que estaba repleto de personas 1000 veces más fuertes que él, que ni siquiera se acerca a igualarlos a pesar de su arrogancia. Luego de desmayarse debido a las heridas, sueña con Otsu, su suave abrazo, con esa calidez que su viaje de odio y ego nunca podrían brindarle, pero que Takezo no es capaz de permitirse a sí mismo. Cuando despierta se da cuenta de que Takuan y este niño llamado Shotaro fueron los encargados de cuidarlo y tratar sus heridas. El monje le dice que no aprendió nada, que sigue sin valorar su propia vida, poniéndola en peligro únicamente por su ego, y le pregunta por qué no se permite ser feliz volviendo a la aldea con Otsu. Él le responde que se embarcará en un viaje para derrotar uno por uno a las personas más capaces del Japón feudal, y cuando termine volverá a la escuela Yoyoka y exterminará uno por uno a sus líderes. Yotaro le dice que va a acompañarlo y que quiere convertirse en un samurái tan fuerte como él, pero Takezo, nuevamente no permitiéndose formar lazos, se niega a llevarlo con él y lo distancia. Mientras viajan, Takuan le pregunta por qué rechazó a Otsu cuando ésta le propuso viajar con él, y Takezo le responde que solo sería una molestia, negándose a aceptar sus sentimientos por ella. Takuan le demuestra por qué en realidad nunca se permitiría a sí mismo amar a Otsu, diciéndole que en el estado mental que está cuando piensa en ella, incluso él podría cortarlo. Y al mencionar su nombre, Takezo se distrae y Takuan logra encestarle un poderoso golpe en la cabeza. Con esto le demuestra a Takezo que al mostrar cariño y afecto por las personas, se vuelve vulnerable, débil, y es por eso que jamás viviría con Otsu, porque odia la idea de ser débil. Y luego le dice que cuanto más niegue esa parte vulnerable de él, sus traumas, el calor que anhela y su amor por Otsu, más preocupado se va a sentir. No puede ignorar algo y esperar que desaparezca. Y remata con la siguiente poderosa frase: preocupado por una hoja, no podrás ver el árbol, y preocupado por el árbol, no podrás ver el bosque. De esta manera le dice que si no enfrenta sus traumas y emociones, más ocuparán su cabeza, y jamás será capaz de entender la vida por completo y seguir adelante. Los sentimientos que siente por Otsu no son indebidos, son naturales. Es su parte humana, y le recuerda que él es el Takezo que sueña y añora a Otsu, y también es el violento Takezo que es controlado por su ego y su espada, y también es el débil niño que toda su vida fue víctima de las circunstancias. No puede reprimir sus sentimientos, tiene que comprenderse y aceptarse a sí mismo y a todas sus facetas. Ahí es donde tendría que comenzar su entrenamiento. Y en la noche, reflexionando sobre las palabras de Takuan, se da cuenta de que se siente profundamente solo. La mañana siguiente despeja su mente y se recuerda a sí mismo que tiene que volverse el invencible bajo el sol que siempre quiso ser, y se dirige al templo Soin para enfrentar a su líder, el poderoso Inshun. Pero en su camino se cruza con Yotaro, el cual en lágrimas le dice que por favor lo deje ir con él, que no tiene padres y que cada persona de la cual intentó buscar refugio solo le mostró crueldad, que quiere volverse fuerte para así no tener que depender de alguien nunca más. Los mismos sentimientos que siente Takezo. Por eso una especie de empatía le permite viajar junto a él. Cerca del templo conocen a este anciano, que al verlo, Musashi siente como si estuviera a punto de atacarlo, como si hubiera una sed de sangre que desborda de él. Pero el anciano le dice calmado y con una sonrisa que esa sed de sangre no le pertenece a nadie más que a Takezo, y que él, al igual que todas las demás personas, solo eran un reflejo de sí mismo. Y le dice que todos esos enemigos a los que asesinó no eran enemigos, hasta que él los convirtió en eso. Con esto, Vagabond nos da una enseñanza que trasciende la ficción. Todas las relaciones que formamos se basan en un simple reflejo de lo que pensamos sobre nosotros mismos. Explicamos los comportamientos ajenos en base a nuestras propias motivaciones y emociones. El odio que sentimos hacia otros no es más que odio hacia nosotros mismos. Nuestras descripciones de los demás dicen más sobre nosotros que sobre ellos.
Musashi ignora su enseñanza y se va a desafiar a Inshun, poderoso guerrero que es la cabeza de esta escuela, un hombre increíblemente talentoso que constantemente intenta avanzar y mejorar, pero eso lo lleva a ser un desagradecido y menospreciar y alejar a sus compañeros en el proceso. Similar a Musashi. Cuando pelea con nuestro protagonista es casi una humillación. Takezo apenas puede esquivar sus ataques y es invadido por un poderoso miedo, el miedo a la muerte, que por primera vez lo acechaba y aterrorizaba, y en desesperación termina corriendo del combate, huyendo de una muerte segura. Luego de su duelo, es el anciano el que se encarga de cuidarlo. Apenas despertar, rompe en llanto dándose cuenta de su propia debilidad. Se arrepiente de la arrogancia que anteriormente mostró y se da cuenta de que no era tan fuerte como pensaba, y que había personas que lo superaban abismalmente. Pero determinado, ve este fracaso como una oportunidad para mejorar. El mismo anciano le propone entrenarlo para que se enfrente a Inshun y le revela que anteriormente él fue su maestro y el encargado de pulir sus habilidades, pero que ahora buscaba a su alumno hacer experimentar una batalla a muerte por medio de Musashi. De esta manera sentiría por primera vez el miedo a la muerte que jamás sintió debido a su talento, y sería la última enseñanza que considera que su querido alumno debería aprender. Para ganarle, le dice a Musashi que debe dejar su miedo atrás, y le dice que se interne en el bosque a buscar una respuesta a todas sus preguntas. Durante días reflexiona y se da cuenta que su mente estaba nublada, que está distraído por algo. Reflexiona sobre su padre y todo el maltrato que ejerció, sobre sus inseguridades y de todo el desprecio que todas las personas que conoció le mostraron durante toda su vida. Pero entonces, al recordar a Otsu, su ternura y su calidez, se da cuenta de que todavía quiere seguir viviendo. Es entonces que para ser más fuerte, para alcanzar ser el invencible bajo el sol, se desliga de la única parte humana que le queda, y finalmente hace las paces con su propia mortalidad, diciendo que no es nada y que si está destinado a morir, entonces que así sea. Y finalmente se dispone a enfrentar nuevamente a Inshun. Por un segundo, el miedo comienza a carcomerlo de nuevo, pero es al ver a una simbólica pequeña araña que recuerda su insignificancia, y mirando el oscuro cielo estrellado, se da cuenta de que es minúsculo, que su vida no tenía el más mínimo valor, abrazando un nihilismo absurdo para continuar en su camino de volverse invencible. La batalla comienza y Inshun no puede hacer nada contra Takezo, contra su calma. El miedo a la muerte ya no habitaba su cabeza. Era uno con el universo y con su insignificancia. En cambio, Inshun por primera vez tenía miedo de morir. Estaba experimentando el sentimiento indescriptible de tener pavor. En ese momento, Musashi en un parpadeo logra encestar un golpe, y cuando su enemigo termina tirado en el piso derrotado, una oscuridad profunda comienza a nacer en su interior, y comienza a golpearlo repetidamente, lleno de furia y alegría, gritando: «Soy fuerte, soy el más fuerte», recordándonos la inmadurez de nuestro protagonista. Y en ese momento, el alma de Inshun termina por abandonar su cuerpo. Por un momento logra ver los pensamientos del hombre que lo acompañó. Piensa sobre cómo Inshun era fuerte y era admirado y respetado por todos. Pero de repente el perfeccionismo y el ego lo consumió y comenzó a obsesionarse en su camino a ser invencible, alejando a todos y haciendo que este respeto que le tenían se convierta en miedo. Pero en lágrimas admite que todavía lo considera su único amigo. Inshun, en su camino a la perfección, olvidó lo verdaderamente importante, los cálidos lazos que habían formado, esos lazos que le daban motivo a su vida y lo alejaban de ser tan insignificante como un insecto. Es entonces que recuerda cuándo empezó todo esto, ese perfeccionismo que arruinó su vida. Recuerda la experiencia traumática que sepultó en lo más profundo de su mente, el día que un bandido atacó a su madre y él, aún intentándolo, fue incapaz de defenderla, provocando que el hombre, intentando violarla, termine asesinándola, y su padre, tratando de detenerlo, también terminó brutalmente asesinado. En ese momento se da cuenta de todo. Aunque pensaba que se estaba esforzando por ser fuerte, en realidad solo estaba tapando las cosas con arena. Su culpa y su debilidad, la idea de ser fuerte, invencible, era solo una manera de ignorar su trauma y lograr seguir adelante. Nunca avanzó más allá que ese fatídico recuerdo. Se distanció de todos, incapaz de amar nunca más a alguien. Ahora que acababa de perder su vida, finalmente se daba cuenta de que quería vivir. Entendía el valor de la misma y de lo insignificante de todo su esfuerzo. Musashi, viendo su inerte cadáver en el piso, se pregunta si realmente ganó, si esto era lo que iba dedicado todo su esfuerzo. Al día siguiente se despierta y el anciano, muy decepcionado, le dice que cuando golpeó a Inshun sin piedad en el piso, por un segundo volvió a ser la bestia que en realidad siempre fue. Fue totalmente consumido por su ego e inmadurez. En paralelo, Inshun despierta y luego de este duelo mortal era una persona nueva. Se da cuenta de que nunca estuvo solo en realidad,
que a pesar de haberse intentado alejar de las personas, éstas nunca lo abandonaron y lo continuaron apoyando en su camino. Determinado, decide abandonar la espada. Abandona la violencia sin sentido que solo lo alejaba de las personas que amaba. Musashi parte a continuar su viaje, pero con este sabor amargo de que al permitirse querer a los demás y abandonar la violencia, Injun fue el que realmente ganó, y Musashi no hizo más que alimentar inútilmente su ego. Ahora decide viajar en busca del anciano Yagyu, el que es considerado uno de los samuráis más poderosos de todos los tiempos. Antes de eso se baña y se nos demuestra que odia bañarse porque lo hace sentir vulnerable. El hecho de estar desnudo lo hace sentirse débil. Esta obsesión por la fuerza y no poder confiar en nadie lo consume incluso en algo tan mundano como bañarse. Mientras tanto, Yagyu, este poderoso samurái, se nos muestra humano, mostrando cómo le brindó un hogar a Otsu y comparte sus días con ella de manera amistosa. Es un hombre cálido que valora mucho las relaciones emocionales que tiene. De hecho, cuando se cruza gente que lo desafía, ni siquiera tiene la necesidad de luchar, y más que duelos parecen ser lecciones, mostrándonos un tipo de fuerza diferente a la que persigue Takezo. De hecho, cuando su nieto viene a visitarlo y le cuenta su intención de volverse más poderoso y ser un mejor samurái, este le pregunta si no pensó en casarse, tratando de arrimarlo más a la sensibilidad y el amor y alejarlo del camino del perfeccionismo y la violencia. Este poderoso hombre cae enfermo terminalmente, pero a pesar de eso, Takezo, sediento de progreso y fuerza, se infiltra en su recinto para asesinarlo. Provoca de manera arrogante y ególatra a todos sus discípulos y por medio de la violencia termina llegando donde reside el anciano hombre. Pero antes de llegar, se topa con Otsu, lo último que tiene que enfrentar para poder asesinar a Yagyu y declararse como alguien realmente fuerte, su humanidad. Logra manipularla para que lo ayude aprovechándose de su suavidad e inocencia, y finalmente queda solo en una habitación con el decrépito gran Yagyu. Decidido, viéndolo totalmente vulnerable, se acerca para clavar su espada en su garganta y acabar con su vida, y así volverse finalmente invencible. Pero el anciano, con un simple rasgador de espaldas, detiene su espada, como si estuviera suplicando miserablemente porque se detenga. Pero para Musashi, este simple movimiento lo imposibilitaba totalmente. Ahora el que estaba deteniéndolo de alcanzar la invencibilidad y la grandeza era simbólicamente él mismo, su humanidad. Al ver los ojos de este indefenso anciano, pudo sentir una profunda calidez, casi como si un bosque enorme se encontrara dentro de él. Pudo ver la naturaleza, la vida. En su fragilidad, su suavidad, su vulnerabilidad, se encontraba la fuerza, aquella que lo imposibilitaba asesinarlo. Entonces se cuestiona por qué quiere ser invencible, y recuerda a su padre, el único referente que no hizo más que maltratarlo e inculcarle ideas erróneas, hacerle pensar que estaba destinado a ser un monstruo que no podía confiar en nadie y que si no reaccionaba con violencia no era digno de ser llamado hombre. Acerca su espada a su garganta y le repite que si corta su cabeza ganó, si lo hace se vuelve invencible, el invencible bajo el sol, como buscó toda su vida. Pero entonces el anciano hombre despierta y le relata las palabras que inmortalizarían a esta obra. Musashi, invencible, es tan solo una palabra. Con una simple oración, Musashi se da cuenta de que todo el sentido de su vida, su objetivo por el que sacrificó tanto, no significa nada, porque ser invencible es tan solo una mera palabra, un estúpido título que se basa únicamente en la percepción que los demás tienen de él. Él era esclavo de ese término, sacrificó la vida de miles de personas, su felicidad y su sangre, en tan solo una mera palabra. Y remata diciéndole que si por un segundo cierra los ojos, deja de ver el mundo en base a su perspectiva cuadrada y sanguinaria, podrá ver lo infinito que es, la infinidad de caminos por los cuales puede llevar su vida para ser feliz, alejado de un término tan vago como la invencibilidad. Y en ese instante mira nuevamente a Otsu, dándose cuenta de que si se libera de esta absurda búsqueda, podría ser feliz al lado de la única luz que tuvo en su oscura vida. Pero nuevamente confundido, realiza el mismo error que tantas veces cometió, largándose, abandonando a Otsu y a Yotaro. Pero aún así, aunque Otsu pueda parecer débil, el manga nos recuerda constantemente que es la más fuerte de todos los personajes, porque sí se permite a sí misma querer a los demás y demostrar calidez y vulnerabilidad, en su feminidad, en esos atributos que ningún hombre en la sociedad del Japón feudal podría permitirse mostrar, es donde se encuentra su valía y su capacidad, formando lazos emocionales profundos con cada persona que se encuentra y mejorando la vida de Yotaro, Yagyu, Takuan y del mismo Takezo. Pero nuestro protagonista no está acostumbrado a este cariño, a esta vulnerabilidad, porque desde que era un inocente niño, esta se le vio completamente negada. Se nos muestra cómo por meses viajó asesinando a cada hombre que sabe llamar samurái y se cruza en su camino, teniendo la ilusión de estar avanzando.
En un capítulo se dedica a subir una montaña por el simple hecho de probar sus habilidades. En el camino está repleto de dudas y reflexiones, pero finalmente, ignorando todas ellas, logra subir la montaña, solo para darse cuenta de que había miles de montañas más altas rodeándolo, nuevos picos a los que su talento aún no alcanza. Esto nos muestra lo insignificante del viaje de Musashi, la cortina de humo que es la palabra invencible. Cuanto más avanzás, más imperfecciones ves, más gente poderosa conoces. No hay un final, es simplemente dedicar tu vida a asesinar personas de manera ególatra, poseído por un ego que te potencia y te mueve a que continúes. Es en la cima de la montaña que se imagina Otsu y a Yotaro, pero la emoción de volverse más capaz y escalar picos más altos los ciegan a valorarlos. En paralelo, la serie nos muestra a Shishido Baiken, este samurái que había intentado asesinar en venganza a Takezo anteriormente. Nos lo muestran asesinando a un hombre que le suplicaba que lo mate para así tener una muerte honorable y no presentarse en vergüenza ante sus familiares en el más allá. Él concede su deseo, pero al hacerlo, dice que no hay nada después de la muerte. Esto nos presenta su profundo nihilismo. A lo largo de su vida, lo único que conoció fue dolor y desprecio. Su madre intentó asesinarlo, su hermano lo adoptó y lo abusó psicológica y físicamente durante años. Luego fue encerrado y dejado a morir por toda la gente que era casi familia para él. Pasó el resto de su vida dedicada a asesinar a personas sin ningún tipo de remordimiento, descargando su odio en gente inocente. Pero ahora lo vemos al lado de esta pequeña niña que adoptó. Ambos se demuestran cariño y preocupación por el otro. Vemos una calidez y vulnerabilidad que Takezo jamás sería capaz de demostrar. Cuando este mismo llega a enfrentarse a Shishido Baiken, sediento de progreso y mejora, se queda sorprendido al ver cuánto cambió. Cuando le pregunta quién fue su maestro, él menciona a la pequeña niña que lo acompañaba, como si esta figura vulnerable, cálida y suave, haya cambiado el rumbo de su vida para siempre. Le dio otro propósito y otro significado a todo el dolor que vivió y cambió su vida positivamente. Pero en medio de la batalla, el dios de la muerte que habita dentro de él revive, sediento de sangre por asesinar a Takezo. Esta voluntad de brillar más fuerte que el resto, asesinar a otros para validar su propia existencia, se hace presente, la misma voluntad que Takezo posee. Hasta le dice a la niña que se queda atrás, porque no iba a dudar en asesinarla si con eso acababa con la vida de Takezo. Al ver esto, la niña llora, viendo a la única persona que alguna vez quiso en su vida despreciarla de tal manera. Ambos monstruos estaban totalmente inmersos en la violencia, dos dioses de la muerte, dos demonios. Pero finalmente, Takezo logra cortarlo de manera prácticamente mortal, junto a 4 de sus dedos. La niña, en venganza, intenta asesinar a Takezo y al esquivar el ataque, este le devuelve su guadaña, la cual se acercaba lentamente a acabar con su corta vida. Pero en ese momento, Shishido Baiken se pone en el medio y recibe el ataque con el propósito de salvarle la vida. A pesar de todo lo que había dicho sobre ser un monstruo, un demonio, un dios de la muerte, demuestra una increíble humanidad, un cariño, un amor paternal que trasciende a su propia vida. Sorprendido él mismo por lo que acaba de hacer, mira a su hija y con su mano amputada acaricia su cabeza, demostrándole por primera vez en toda su vida cariño, suavidad y calidez. Y ella le devuelve su gesto con un simple pero poderoso abrazo. De repente, algo empieza a nacer dentro de Baiken, una realización, y haciendo aquello que Takezo jamás podría, deja su ego de lado por primera vez en toda su vida. Y de manera patética, le suplica a Musashi que por favor detenga su sangrado y le salve la vida, para así poder cuidar a la niña y disfrutar el resto de su vida junto a ella. Demuestra su cariño y preocupación por aquella persona débil y vulnerable, la que le dio sentido a su vida. Un amor tan fuerte que logra sacarlo de la espiral de la muerte y el dolor en la que estaba convertida su vida, viéndolo dispuesto a volverse una persona débil, una persona cálida. Takezo ignora sus súplicas y se va del lugar, pero mientras se va, comienza a reflexionar si sería capaz de suplicar por su vida a la persona que lo corte, únicamente por aquellas personas que ama más que nada en el mundo. En ese momento recuerda a Otsu y a Yotaro, y se da cuenta de que su ego era mucho más fuerte y poderoso que su amor por ellos, que jamás sería capaz de realizar la hazaña que realizó Shishido Baiken. Lo derrotó, debería sentirse feliz, pero lo único que recibe es una profunda sensación de ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? El manga en este momento hace un parón para contarnos la historia del rival más importante en la vida de Musashi, Sasaki Kojiro. Nos muestran a este hombre llamado Josei, un hombre que dedicó su vida entera a la espada, hasta que finalmente fue derrotado por uno de sus propios alumnos, Itosai, destruyendo todo su orgullo y ego. Solo en una playa, pasa su vida esperando pacientemente la muerte, con un profundo vacío en su interior.
Hasta que un día un niño parece llegar del mar junto con una espada. Este niño era Sasaki Kojiro. El agua en Vagabond se utiliza para representar el destino, lo divino, los dioses. Fueron los cielos los que trajeron a este niño a las manos de Josei, junto con una espada, la pasión más grande y poderosa en la vida de este infante. Josei comienza a criarlo. Nunca había aprendido lo que significaba querer y preocuparse por alguien débil, pero cálido, que le hacía sentir que su vida tenía algún valor. Descubre que este niño es sordo, creando aún más problemas en su crianza, pero constantemente logra superarlos y forjar una estrecha relación con él. Sin él, este niño, esta cosa tan bella que el literal destino le regaló, estaría muerto al instante. No quiero centrarme tanto en todo este arco de la historia para centrarme más en Takezo, pero en conclusión los años pasan y Kojiro demuestra una fuerza increíble, un talento natural con la espada. Cada vez que se enfrenta a alguien es como si estuviera comunicándose con él, ya que al ser sordo y mudo, la espada era la única manera que tenía de comunicarse e interactuar con las personas. Quiere irse de la aldea y avanzar como samurái y como persona, pero Josei no se lo permite, con miedo que termine perdiendo su vida. El amor que siente por él es tan fuerte que imaginarlo muerto, incluso solo fuera de su vida, lo devasta profundamente. Ito Itosai, el discípulo que una vez lo derrotó y acabó con su vida de samurái, llega a visitarlo, y le dice que Kojiro tenía un potencial enorme, que no podía retenerlo por más tiempo en el egoísmo de tenerlo a su lado. Finalmente, Josei lo deja irse, para que se vuelva un hombre y aproveche su vida en su totalidad. Solo en la playa, comienza a llorar, totalmente conmovido, sabiendo que sin Kojiro, su vida ya no tenía sentido. Dedicó toda su vida a la espada solo para fracasar. Pero entonces, algo lo posee, y al recordar a Kojiro, sube a la montaña más alta de esta playa y mira al mar. Una felicidad indescriptible inunda su expresión. Viendo al mar, al destino mismo, lo que representa lo divino en este manga, se da cuenta que su vida no fue un desperdicio, porque se la dedicó a otra persona. Abandonó totalmente su ego y se le dedicó a cuidar a alguien más débil y suave que él mismo. Fue en esa calidez, en esa vulnerabilidad, que su vida tuvo sentido. Y ahora no podía evitar sentirse profundamente lleno. Ahora, subido a esta montaña, se sentía más arriba que el mar, más arriba que el destino mismo, porque gracias al amor y al altruismo fue más lejos que su propia insignificancia y mortalidad. Volviendo a la trama de nuestro protagonista, luego de sentir este vacío al ganar su duelo, se dirige desesperado a Kioto para enfrentar a Enchijiro nuevamente, retomando el duelo del que una vez escapó. Al cruzarse con Seiyuro, este le dice que es inútil, que por qué iría a desperdiciar su vida y la de otros en un combate. Y él le responde que ese era el sentido de su vida, cortar a todos hasta que no quede nadie en pie, así poder considerarse invencible, y el siguiente en caer iba a ser su hermano. Decepcionado, Seiyuro le dice que quizá era más maduro el año pasado, recordándole a Takezo que realmente no está avanzando. Continuando en este camino, no está ganando nada. Se niega constantemente a aprender y dejar su ego atrás. Vemos un retroceso en su personaje, diciendo que lo único que lo diferencia de Shakyu, aquel anciano que tan insignificante lo hizo sentir, era la experiencia, cortar a más y más hombres. Mientras tanto, Seiyuro se refugia en el calor de la mujer que ama, y le confiesa que el vínculo que carga la hermandad es mucho más profundo que el de una pareja, que si a su hermano le cortaran un brazo, sentiría como si se lo estuvieran cortando a él. Esta profunda empatía, este sentimiento tan hermoso, es lo que no le permite dejar que su hermano se enfrente a Musashi. Él, profundamente cegado por el honor y el orgullo, aceptó su duelo y se prepara arduamente para enfrentarlo. Pero Seiyuro sabe que no está preparado, que jamás podría ganarle a Takezo. Por esto, guiado por un profundo amor, se dirige a asesinar a Musashi. Comienzan una feroz batalla, ambos dan todo lo que tienen, uno motivado por la pasión y el egocentrismo, y el otro por el amor y la calidez. Finalmente, ambos se disponen a un último ataque que lo defina todo. Por un lado, Musashi empieza a babear, totalmente embobado. Solo piensa en cómo ama este instante, el instante de poner sus instintos y aprendizajes a prueba. Ama la batalla y exclama que es la única razón por la que nació. Seiyuro piensa en todas y cada una de las personas que ama, que lo motivan a impulsarse a realizar un último ataque en base a todo el amor y gratitud que siente por ellos. Pero es inútil. Finalmente termina siendo brutalmente asesinado. Tras refugiarse en casa de dos ancianos, Musashi espera el día del duelo con Denchijiro. Mientras reflexiona, se da cuenta de que no está feliz o completo luego de haber asesinado a Seiyuro. Se siente vacío. La cortina de humo de ser invencible, poco a poco, comienza a deformarse. Un día antes del duelo se encuentra con Kojiro,
aquel niño que crió Josei. Ambos comienzan a jugar con pequeñas ramas como si fueran niños. En esta interacción podemos ver cómo los dos son caras de la misma moneda, dos monstruos de la espada que solo viven por ella. Cuando luchan, Takezo imagina un duelo real entre ellos dos, donde ambos terminen muertos juntos, en un escenario macabro, pero se siente casi hipnotizado por este, como si no le molestaría morir si fueran un duelo juntos. Una relación ambigua de dos personas que se entienden únicamente por su profunda pasión. Takezo encontró algo particular en Kojiro, como si lo conectara con esa parte de él mismo que sepultó en lo más profundo de su cabeza. Recuerda cuando era niño, vivía internado en el bosque sin preocuparse por nada. Solo se preocupaba por jugar y disfrutar el mundo en todas sus formas. Las preocupaciones no existían ni tampoco el miedo que lo carcome todos los días. Esta felicidad que sentía Takezo provenía del ser humano en su estado más puro, la naturaleza, antes de ser insertado en la sociedad. Tal como Rousseau planteaba, el ser humano es feliz, bondadoso y se siente completo por naturaleza, pero es al insertarse en la sociedad que toda la ansiedad comienza a surgir. Preocupaciones que carcomen la mente del ser humano y lo hacen profundamente infeliz. Es al insertarse en la sociedad que un monstruo empieza a nacer, una sombra oscura y espesa, el ego. El diferenciarse de los demás, el querer ser superior y significar algo, el ganarle a la sociedad en su propio macabro juego. El yo, el olvidar la empatía y altruismo, y sumergirse totalmente en alcanzar la ilusoria sensación de ser superior. Kojiro, al ser una persona sorda y muda, nunca interactuó con la sociedad de manera de que esta oscura ambición se haga presente. Solo disfrutó de la vida en todas sus formas y todo lo que tiene para apreciar, sin importarle su ego. Musashi al verlo, se pregunta por qué lo abandonó. ¿Por qué abandonó ese estado de profunda felicidad que tenía de niño, para perseguir el volverse más fuerte e invencible del mundo? ¿Por qué dejó su real amor y su pasión de lado y lo convirtió en algo macabro que alimentaba su ego mientras acababa con la vida de miles de personas? Un momento de Vagabond siempre me dejó reflexionando. Las pasiones y aquellas cosas que disfrutamos y amamos se hacen presentes incluso desde una corta edad, pero al crecer las inseguridades, la competitividad y las preocupaciones infectan estos pequeños momentos donde solo éramos felices haciendo lo que amábamos. A veces me gustaría poder empacar toda esa ansiedad y alejarla lo más lejos posible, y solamente disfrutar de aquellas cosas que amo, como el niño que alguna vez fui. Mientras tanto, Denchijiro llora derrotado a la muerte de su hermano, con un profundo y ferviente odio. Finalmente, el día del duelo llega, y antes de que Takezo se dirija a asesinar a sangre fría a Denchijiro, es la anciana, nótese una figura femenina cálida y suave, aquella que Takezo nunca tuvo, la que le dice que huya si quiere. Es solo un tonto duelo. Estas palabras dejan reflexionando profundamente a Musashi. El duelo comienza y Musashi tiene una clara ventaja. Es como si estuviera a miles de kilómetros de Denchijiro, pero aún así él está dispuesto a dejar toda su vida de lado por dar lo máximo posible en esta batalla, incluso tratando activamente de no pensar en su esposa y su hija, la parte más cálida y vulnerable de su ser, lo único bueno que le quedaba en la vida. Mientras más contra las cuerdas tiene a Denchijiro, más piensa Musashi en la frase de la anciana. ¿Por qué asesinarlo? Si es solo un tonto duelo. Denchijiro también se grita a sí mismo que tiene que asesinarlo, defender el honor de su familia. Por eso se acerca a él, buscando asesinarlo incluso si le cuesta su propia vida. Takezo logra cortarle el cuerpo de arriba abajo, pero él lo abraza intentando aferrarse a él, y levanta su espada para realizar un último ataque suicida. Pero entonces, detiene el movimiento de su espada, la deja alzada como si estuviera festejando una victoria, y le dice a su asesino que fue un honor ser derrotado por él, dejando totalmente su ego de lado, y dándose cuenta de que no tenía sentido asesinar a Takezo. Un breve instante de claridad, y soltando su espada, levanta únicamente su brazo, pensando en su padre y su hermano, las dos personas que más amó a lo largo de su vida, para finalmente caer. Takezo, por la noche, nuevamente se pregunta, ¿realmente ganó? Tal y como todos los demás duelos que vivió, solo se sintió como un desperdicio, y solo puede continuar pensando en Otsu, la única humanidad que le queda. Luego de que haya asesinado a su líder, toda la escuela Yoshioka comienza a buscar a Takezo desesperados, como manera de asesinarlo y colgarlo en la plaza del pueblo para recuperar su honor. Un número total de 70 personas, toda la escuela Yoshioka esperando por él, formados como un ejército esperando su llegada. Takezo, poseído ya totalmente por su ego, motivado por este vacío que siente en su interior al no sentirse satisfecho luego de todas las hazañas que realizó, se presenta en el campo de batalla y comienza a asesinarlos, uno por uno. Pero esto no se siente como un duelo. El autor lo plantea y lo ejecuta de manera que parece una masacre. Podemos ver cómo se llaman y se preocupan entre ellos. Cada rostro y persona que Musashi asesina tiene un nombre designado.
Vemos cómo los ancianos tratan de luchar primero con la esperanza de que los más jóvenes no pierdan la vida. Antes de lanzarse a su muerte, algunos le piden a sus allegados que cuiden de su familia, tratando de incluso muertos poder proteger a aquellos que aman. Pero todos los esfuerzos que realizan son en vano. Toda su sangre y lágrimas no sirven de nada y comienzan a morir uno por uno. Vemos un cadáver ser comido por cuervos y personas ya desesperadas lanzándose arriba de Takezo para intentar detenerlo, casi guiados por su honor y su orgullo, por su deber como miembro de la escuela Yoshioka a ser asesinados, como si el agua, aquel ser divino que los mueve durante toda su vida, solo los lleve al más fatal destino. Un capítulo en medio de la batalla saca su foco del combate y nos muestran a personas en la época medieval vivir. Sé que suena extraño, pero siempre que escuchamos de momentos históricos, las vidas solamente suenan como un número. No vemos a aquellas antiguas personas vivir la misma mundanidad que nosotros. Pero en este episodio vemos madres amamantando a sus hijos, un hombre que se niega a levantarse de manera caprichosa por no querer ir a trabajar, gente cocinando, durmiendo, limpiando, un anciano que juega infantilmente a ser un samurái, casi como nosotros en la actualidad jugaríamos fingiendo ser una estrella, un jugador de fútbol, un actor o un cantante, gente pintando, rezando y agradeciendo por seguir con vida. Esto destruye la barrera que deshumaniza las vidas que vemos ser arrebatadas en este manga. Todas las personas que están muriendo trágicamente a manos de Takezo, ya sea por el contexto social o su crueldad, realmente están muriendo. El peor de todos los destinos que nos aguarda a cada uno de los seres humanos. Musashi continúa y continúa matando. Se cuestiona por qué lo está haciendo. Se siente culpable, pero ya es un mero instinto de supervivencia el que lo mueve. Ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. No puede permitírselo porque eso significaría su muerte. Casi como un gato cazando miles y miles de ratones. Se excusa en que ellos están atacándolo, que no es su culpa, pero estos hombres están obligados por su crianza, por su honor, por la muerte de sus compañeros, a seguir adelante. Una completa tragedia. Ya cuando cada vez quedan menos personas, uno de los Yoshioka dice que no pueden detenerlo, aunque sea una sola persona, porque la diferencia entre ellos no es el hecho del número, sino la voluntad, la diferencia entre las personas que quieren estar en lo más alto de la montaña y aquellos que se conforman con estar abajo, una pequeña y tranquila ciudad con toda la gente que aman. Su voluntad, su soledad, su ego es más inmenso que la de cualquiera de las personas que insisten en atacarlo. Finalmente, acaba con la vida de todos, y mientras camina por el campo de batalla, ve a los morimundos hombres suplicar que acabe con su agonía. Y ese vacío que tantas veces sintió al acabar cada uno de sus combates, volvió a hacerse presente. Las palabras de Takuan, recordándole que cada persona que mataba tenía familia, amigos, hijos, mascotas, sueños, pasatiempos, eran realmente humanos. Se imagina a todos los niños ahora huérfanos, aplastándolo y atropellándolo como si fueran la más pesada e inmensa roca. Durante días es cuidado por Otsu, Yotaro y Takuan, los cuales, a pesar de las múltiples veces que los rechazó y emancipó de su vida, siguen ayudándolo y mostrándole cariño y calidez. Es cuando intenta levantarse, probablemente para abandonarlos nuevamente, que se da cuenta de que tenía una grave herida en la pierna, que quizá jamás le dejaría volver a caminar. Destrozado, es Takuan el que viene a cuestionarlo. Le pregunta si habiendo matado 70 hombres había descubierto algo, o solamente fue capaz de ver nuevamente la oscuridad de su egoísmo, su egocentrismo, el buscar la grandeza, el ser fuerte, la trascendencia, desafiar la mortalidad y al mismo Dios. Eso era de lo que se trataba su viaje, pero en el camino asesinando y arruinando la vida de cientos de personas. Los cielos, que tanto había intentado desafiar, ahora lo habían privado de la espada. Comienza a quejarse como un niño malcriado, luego de todo lo que hizo, todo lo que sacrificó. No podían hacerle esto. El poderoso Miyamoto Musashi estaba comportándose como el inmaduro que en el fondo era. Para rematar su fatídica suerte, es encarcelado por haber asesinado a los 70 hombres. El carcelero, cuando lo ve, le dice que agradezca al hombre que le hizo la herida en la pierna, porque le puso un freno a su camino que conducía al más profundo infierno. Takezo, cautivo e imposibilitado, comienza a reflexionar sobre todo su viaje. ¿Él realmente ganó cada una de esas batallas? Si las personas que realmente ganaron y vivieron una mejor vida o tuvieron una iluminación antes de morir, fueron precisamente sus rivales. Y ahí se nos presenta qué es lo que está arruinando la vida de Musashi, su ego, que se ve representado por esta oscuridad que lo posee y lo mueve a realizar las más monstruosas acciones. Reflexiona que todos sus rivales
fueron liberados del peso que él carga. Que todos y cada uno de ellos, de alguna manera, abandonaron su egocentrismo luego de su combate. Pero él todavía sigue encadenado a este sentimiento. Taquan, tratando de hacerlo ver las cosas de mejor manera, le cuenta que este ego también lo poseyó a él una vez, en su viaje para intentar entender las cosas, la muerte, el dolor que habita en el mundo. Hasta que finalmente, una vez, debido a una señal divina, se dio cuenta de que los cielos ya tenían predestinado nuestro proceder. Había un destino seleccionado para cada uno de nosotros. Este concepto de los cielos y de que nuestra vida esté condicionada por el destino es lo que Musashi tendría que entender para dejar totalmente su ego de lado. Saber que no importa qué tan poderoso o dedicado seas, nunca ganarás la batalla contra los cielos. Su propia condición como ser humano es ser insignificante y esperar que el destino tenga un futuro próspero esperando por él. Aún incapaz de entender estos conceptos y estar en paz con su propia impotencia, en la noche escucha como un guardia de manera adulativa le dice que es invencible, que todo el mundo ya se había enterado de que él era el invencible bajo el sol. Pero Musashi, totalmente devastado, viendo su dañado cuerpo, se da cuenta. El anciano Yagyu tenía razón. Invencible es solo una palabra, y el profundo vacío en su interior permanece siendo inmenso. Al otro día, mientras hablaba con el líder de la cárcel, este le pregunta qué significa ser invencible, y él le repite que solamente es una palabra. Es una cálida y reconfortante cortina de humo, a la cual cuanto más se acerca, más lejos parece. Es un camino sin rumbo y sin destino, que lo lleva a la más profunda nada. Reflexiona que ya se había dado cuenta de esto antes, cuando vivió su duelo contra Shishido Baiken. Recuerda cómo luego de que él le pidiera ayuda desde el fondo de su corazón, únicamente por la pequeña niña que amaba como si fuera su hija, cuando dejó de lado todo este camino de buscar la fuerza e invencibilidad, alimentando su ego por el amor que sentía por otra persona, él no decidió ayudarlo, se fue del lugar acobardado. Y luego, poseído por su ego, por esta oscuridad que lo consume, volvió al lugar para asesinarlo, pero solo lo encontró muerto, con esta niña que tanto deseaba proteger, habiéndose suicidado, sabiendo que sin el amor fraternal de Shishido Baiken no podría seguir viviendo. Ese día se dio cuenta de lo estúpido e infantil de sus deseos, pero lo ignoró, y siguió consumido por su ego asesinando a Seiyuro, pero sintiéndose vacío. Asesinó a Enchijiro, y no significó nada, más y más muerte para alimentar esta sombra egocéntrica que aún así nunca se sintió satisfecha. Totalmente desolado, exclama, ser invencible. Es solo una cálida neblina. Desperdicié 20 años de mi vida, tan solo para poder entender eso. Musashi, consternado, escapa de su celda y se dirige a vagar como hizo durante todo el manga, buscando otro rival que lo haga ilusoriamente acercarse a una verdad absoluta. Mientras tanto, el manga nos pone en la perspectiva de Ito Itosai, el maestro de Kojiro que una vez derrotó a Josei. Este va a ver a Yagyu y le pregunta cuál de los dos era realmente el invencible bajo el sol, y Yagyu le responde que tal concepto no puede existir, porque todos los seres humanos somos uno. Itosai, sin entenderlo, lo amenaza y le dice que podría matarlo. Yagyu le dice que tiene razón, tal como un oso podría. Esto le demuestra a Itosai que imponerse físicamente contra alguien no significa nada, no está llegando a ningún lado. Incluso un animal como un oso podría imponerse físicamente, incluso ante el ser que Itosai considera invencible. Luego de ese encuentro, se cruza con Musashi y lo desafía a un duelo. Takeso casi puede ver cómo el ego de Itosai lo consume, lo convierte en un demonio comparable a lo que es él, haciendo que su ego, la necesidad de ser admirado e idolatrado, se haga presente de vuelta, y lo incite a atacar a Itosai nuevamente. Pero intenta tranquilizarse, luchar contra él, repitiéndose que ser invencible es solo una ilusión, que ser más fuerte que los demás no significa nada. Pero de repente, Itosai dice que se siente decepcionado, lo menosprecia a él y a todos sus logros. Y Takeso siente la profunda necesidad de ser respetado, de ser admirado. Comienza a gritarse a sí mismo que es el invencible bajo el sol, que se esforzó más que nadie por llegar donde está, que él es el hombre más fuerte del mundo, haciendo que su ego explote y se vuelva cada vez más inmenso. Y de la manera más patética y cómica, el autor nos relata cómo Musashi es derrotado de un solo golpe al abalanzarse sobre Itosai. Al día siguiente, con su ego despedazado, se despierta en la casa de una familia granjera que se encarga de cuidarlo. Presencia una vida que él jamás conoció, gente que realmente no tiene de ninguna manera ese ego que lo posee completamente. Todos se cuidan los unos a los otros altruistamente, incluso brindándole amparo a él a pesar de todas las monstruosas acciones que cometió. Uno de los momentos que más me hizo reflexionar en este manga es cuando uno de los tantos niños se enferma y muere.
Uno de sus hermanos exclama que si tan solo podría darle la mitad de su vida a ella, quizá podría haber tenido el privilegio de experimentar la vida un poco más. Nos muestra cómo esta familia siente el dolor ajeno casi como si fuera el suyo. Están dispuestos a sacrificarlo todo por la gente que aman. Y ahora que el niño está muerto, Takezo presencia las lágrimas y el dolor de sus padres y hermanos. Ve el valor intrínseco y poderoso que carga una vida. Aquella vida que él tanto se encargó de acabar estúpidamente, potenciado por su ego. Pasado un tiempo, se gana el cariño de toda la familia e incluso presencia el nacimiento de un nuevo hermano. Ve la suavidad de la vida, la calidez, esas cosas que en su viaje ignoró. La mujer, de hecho, le propone conseguirle una esposa, y así él mismo podría tener una familia y experimentar lo que se siente un hogar. Pero él responde que esa vida no es para él, porque asesinó a miles de personas. Ya no es capaz de permitirse esa calidez y suavidad. Y por eso mismo, en la noche, mientras reflexiona que cada una de las personas que mató tenían una familia y lazos invaluables como los que presenció en esta bondadosa familia, se dispone a abandonarlos, porque no es capaz de permitirse ser feliz. No es capaz de permitirse esa calidez, ya no solo por su ego y su temor a ser dañado como anteriormente, sino porque todas sus acciones le hacen creer que ya no se lo merece. La mujer, ya habiendo formado un cariño y un lazo con él, le dice que es mucho más humano de lo que piensa, que durante todo este tiempo cuidando a sus hijos, preservando la vida y valorándola, demostró que es un ser cálido y bondadoso, y que él era el único que no se daba cuenta de eso. Mientras se va, los niños le gritan que vuelva en llanto, que lo quieren y que realmente lo necesitan a su lado, pero Musashi no los escucha, y mientras se aleja, podemos ver sus lágrimas. La tragedia de Miyamoto Musashi, desde que nació, nunca pudo permitirse querer y amar a alguien. Al recordar a Otsu, su calidez, amabilidad, suavidad, vulnerabilidad, todos esos atributos, no solamente siente un amor profundo, sino que también una envidia, que siempre le hubiera encantado ser un poco más como ella. El supuesto hombre más fuerte del mundo solo desearía permitirse ser tan cálido y suave como una frágil mujer. Pero sumergido en esta idea de masculinidad, fuerza y poder que le dieron rumbo a su vida, solo continúa matando y generando dolor. Pero admite que cuanto más lucha, cada vez siente más como si se estuviera cortando a sí mismo, a su alma. Una súbita empatía que nuestro demoníaco protagonista comienza a sentir. Y de esa misma empatía nace uno de los mejores y más emotivos arcos que tuve la oportunidad de leer. Musashi, en su camino, se cruza con un niño a punto de cortar el cadáver de su padre para poder enterrarlo de mejor manera. Al ver su desastrosa situación y la soledad del niño, decide ayudarlo y cuidarlo durante un tiempo. Para eso, decide que cosechará como manera de que puedan alimentarse. Pero antes de que pueda plantar las semillas, una repentina lluvia se hace presente, acabando con el esfuerzo de Musashi. Pero esta lluvia trae muchos peces, los cuales pueden usar para comer, aunque no sea de la manera que esperaban. Esto le da una profunda rabia a Takezo, y comienza a golpear el agua con su espada repetidamente, regalándonos uno de los paneles más bellos de todo el manga. El agua casi con vida propia, ignorando el ataque de Musashi. Agua, aquello que el manga utilizó tantas veces para simbolizar el destino, los cielos, la idea de Dios. Takezo, con su egocentrismo y ambición, golpea esta lluvia que destruyó su cosecha, sin darse cuenta de que como mortal es vulnerable a que los cielos quieran acabar con todo su esfuerzo si lo desean. El ser humano siendo una constante víctima de la vida, no importa qué tan poderoso sea Takezo, jamás podría hacerle frente a los cielos. Su ambición y su ego terminan ahí, generando que largue unas impotentes lágrimas. Durante días se la pasa ideando maneras de ganarle a esta agua, adaptarse a ella para poder cosechar y subsistir, pero todo es inútil. El proceso se cuestiona por qué no se va, por qué simplemente no se larga. Pero es Yoru, el niño que lo acompaña, lo que lo mantiene ahí, la sensación de que si lo abandona, morirá. Esa vulnerabilidad que carga el niño hace que Musashi sienta la necesidad de protegerlo y sienta un real cariño por él, que toda su capacidad ahora tenga un significado. Luego de varios días es solo con la ayuda de la gente que construye un mecanismo para que el agua no llegue a sus cosechas. Es ahí que descubre que un solo hombre potenciado por su ego no llega a ningún lado. Es solo mediante la comunidad, la ayuda de esas débiles personas, que logra de alguna manera adaptarse a los cielos. Un reflejo de lo que nosotros como seres humanos hicimos durante toda nuestra existencia, trabajar juntos para adaptarnos a la crueldad e indiferencia de la vida. Con este conocimiento, su ego ya no parecía tan poderoso.
Durante los siguientes días trata de arrendar la tierra para poder cosechar, pero simplemente no es capaz porque el terreno no lo permite. La tierra simplemente no absorbe el agua. Ahí es cuando uno de los personajes más importantes de este arco aparece, Yusaku, un amargado anciano que vive aislado de las demás personas, y se ocupa de solo repetirle a Takezo que el hecho de poder oprimir a las personas con su espada no lo hacía más capaz o valioso. Desde su perspectiva, forzar a alguien, oprimir físicamente, es fácil, pero cuidarlo y entenderlo, esa era una tarea complicada. Takezo parecía estar luchando con la tierra, tratando de forzarla a que crezca y le dé lo que quiere, pero para poder conseguir resultados tiene que adaptarse a ella, cuidarla para que logre florecer. Aún así, Takezo se esfuerza continuamente por lograr sembrar, pero la tierra está totalmente seca. De hecho, los demás granjeros tampoco tienen suerte con sus cosechas, y comienza a generarse una escasez preocupante, que podría terminar en todos muriéndose de hambre. El único que se esfuerza por intentar cosechar es Takezo, generando que los demás comiencen a repudiarlo. Todos los trabajadores se reúnen a verlo y repetirle constantemente que se largue y que deje de intentarlo, incluso aunque eso lleve a sus muertes por inanición. Es entonces que Yoru relata una de las enseñanzas más valiosas que me dejó este arco. La sola presencia de una persona con esperanza buscando mejorar molesta a aquellas que ya se rindieron en intentarlo. Cuando todos están sumergidos en la más profunda desesperanza, es fácil olvidar tu profunda desesperación. Pero cuando existe alguien que batalla por mejorar su situación, esta desesperación se hace cada vez más obvia. Por eso intentan contagiarte su desesperanza, y cuando no pueden hacer ni siquiera eso, te odian y te repudian. Esta frase nos da más contexto sobre todo el odio y exclusión que sufrió Takezo en su juventud. El simple hecho de ver a alguien intentando salir de su miseria nos recuerda que hay una salida que nosotros estamos eligiendo no tomar, y esto nos hierve la sangre, por nuestro ego, esa sombra espesa que mueve cada parte de nuestra alma. Esta silueta es un intento de negación a nuestra insignificancia como seres humanos. Queremos creer que somos más importantes que el resto, que nuestra existencia es más valiosa, significativa que la de la gente que nos rodea, porque de esa manera escapamos al profundo terror existencial de la inexistencia del sentido. En paralelo, Yusaku, en un sorprendente acto de altruismo, regala su comida al pueblo, sumiendo a todos en una profunda felicidad y les otorga esperanza. Al verlos disfrutar su plato de comida, Yusaku no puede evitar sentirse lleno. Había algo hermoso en la acción que acababa de realizar. A pesar de vivir toda su vida alejado de los aldeanos, esta sensación hermosa que siente vino precisamente de ellos, en el momento donde pudo abrir su corazón y derrotar a su egocentrismo, dándoles a todos el privilegio de su comida. Pudimos ver lo diferentes que son todas estas personas a Musashi. Incluso uno de los ancianos rechaza su plato de comida. Insiste en que solo era una de las madres de la aldea que hacía poco tiempo había dado a luz. Este anciano entiende que ya vivió suficiente tiempo en este mundo y decide sacrificarse a sí mismo por las nuevas generaciones. Y cuando la madre finalmente logra amamantar a su hijo, la expresión más profunda de felicidad se hace presente en el rostro de Yusaku. Este es un arco que nos muestra lo valioso y gratificante en la empatía y el altruismo, y la felicidad más profunda que puede encontrarse al derrotar a esta poderosa sombra. Mientras tanto, Musashi sigue intentando volver su tierra fértil, pero simplemente no funciona. Cuando la compara con la de Yusaku, se da cuenta que la de él es cálida y suave, mientras que la suya es fría. Musashi no entiende esto, no entiende dónde está la diferencia, y continúa en ver su esfuerzo como una lucha contra los cielos. Esta plantación, para él, no era adaptarse a las condiciones puestas por la naturaleza, sino que ganarle a la misma, demostrarse a sí mismo que es capaz de sembrar, que es capaz de todo. Quiere convencerse de que esta situación no lo supera, que él es fuerte y más capaz que nadie. Por eso, cuando los hombres de Kokura vienen a buscarlo, para darle un trabajo como samurái que continúe con su camino a asesinar gente impulsado por su ego, él lo rechaza y ahuyenta, porque antes de eso, quiere ganar este combate, quiere demostrarse a sí mismo que es capaz de cualquier cosa. Eventualmente los aldeanos desesperados empiezan a ayudarlo, y es con su trabajo en equipo que la tierra empieza a volverse más cálida, casi como si esta calidez vendría de su unión. Todos lo ven a Musashi como una salvación y esperanza, por eso constantemente le piden por favor que los salve. Al ver esto, Musashi se sorprende y les pregunta cómo son capaces de rendirse a sí mismos a alguien tan fácil. Pedir por favor demuestra tu incapacidad, tu dependencia a otra persona. Para poder pedir por favor hay que admitir una incapacidad en el proceso. Para pedir por favor hay que dejar tu ego de lado, derrotarlo. Por eso, Musashi ve esto como algo patético. De hecho, esto podría venir por su ausencia a una figura materna. Nunca tuvo a nadie que le demuestre calidez y cariño, y al ver su abandono como una traición, buscó nunca más tener que depender de alguien, y esta espesa sombra de egocentrismo nació en él. El verlos pedir ayuda le recuerda a Shishido Baiken, a cómo derrotó su ego para poder suplicarle a Musashi que lo salve.
no por él, sino por la niña que amaba. Y recuerda lo que pensó en ese momento. ¿Sería capaz de renunciar a mi ego por las personas que amo? Luego de que Yusaku, un acto altruista, les comparta su cálida tierra, Musashi, a pesar de ver la tierra como un enemigo a vencer, se acerca a ella en la noche y le susurra: ayúdame, por favor. Sin darse cuenta, estaba dependiendo de la tierra. Su ego se estaba disipando poco a poco. Se estaba volviendo mejor persona. Pero a pesar de todos sus sacrificios y esfuerzos, los cielos nuevamente demuestran su implacabilidad, trayendo el invierno, el cual destruye su oportunidad de lograr cosechar. Los aldeanos comienzan a morir poco a poco. Las madres ya no pueden amamantar a sus hijos y Yoru está cada vez más pálido, casi esquelético. La pérdida total de la esperanza lleva a que uno de los aldeanos incluso se suicide. La sombra de Musashi le susurra que se vaya, que vuelva al camino de la espada yendo a Sakokura, que su grandiosa y descomunal existencia no podía terminar en un lugar tan insignificante como este. A pesar de querer irse, es ver a los aldeanos desnutridos, esqueléticos, sin fuerza y energía, lo que lo motiva a quedarse. Incluso en su estado casi decrépito, Yoru le sigue mostrando afecto. Musashi estaba entendiendo lo que significaba cuidar y querer a alguien de manera sincera. Todos estos sentimientos que Musashi no comprende lo impulsan a hacer algo que jamás se vio capaz de hacer: ser realmente fuerte. ¿Recuerdas las palabras que esa mujer le recitó una vez? Musashi, yo sé que eres un hombre bondadoso. Recordándole que todo lo que le dijeron en su vida, demonio, monstruo, bestia, todo eso era mentira. Su sombra le grita, su ego más profundo y oscuro lo llama, pero él no escucha sus llamados. Y mientras piensa en todas las personas sufriendo, sin energía para llorar, vomitando inanición, va con la gente que busca llevarlo a Kokura, pero no para volver a ese atroz e implacable camino de violencia y muerte, sino para pedir que, por favor, los ayuden, cargando con la responsabilidad de las vidas de todas esas personas que le suplicaron una vez por ayuda. Esas personas que él realmente ama, derrotando finalmente a su poderoso egocentrismo. Al igual que Shichido Baiken, encontró la fuerza para hacerlo en su amor sincero. Con este acto, no solo estaba haciendo eso, sino que también admitiendo que depende de otros para vivir, que sin el amor y el apoyo de los demás, su vida no tiene ningún tipo de sentido. Gracias a su sacrificio, todo el pueblo consigue comida, y la vitalidad que tan lejos parecía ahora se hizo presente en cada uno de ellos. La única condición que le pusieron a Musashi era que cuando termine de cosechar tendría que volver a Kokura a luchar nuevamente, tomar otra vez ese camino insignificante y sangriento. La noticia de Musashi pidiendo ayuda llega a los oídos de Takuan, el cual siente una profunda felicidad por presenciar el crecimiento de Takezo. Recuerda cuando siendo un adolescente le suplicó que lo mate, diciendo que la vida no tenía ningún significado o valor. Takuan admite que Takezo tiene razón, la vida no tiene sentido. Mientras solamente te preocupes por vos mismo, consumido por este oscuro ego, la vida no tiene ningún valor. Es solamente por medio de la ayuda de otras personas que tu vida consigue algún significado. Vivir para ayudar a otras personas. Solo de esa manera vas a sentirte totalmente lleno. Resumiendo de manera bella el mensaje que todo este arco busca transmitir. Tiempo después, la cosecha comienza y las débiles plantas de arroz empiezan a crecer tímidamente. Es entonces que Yusaku le dice a Takezo que se vaya, antes de que sea demasiado tarde. La agricultura era todo lo contrario a ser un samurái. En uno acabás con la vida de los débiles y en el otro cuidás a los débiles. Estas plantas no pueden vivir sin tu ayuda, necesitan. Tenés la responsabilidad de cuidarla y preservarla. Musashi no entiende lo que significa ser débil, no se permite serlo y se encarga de acabar con la vida de aquellos débiles que se cruzan en su camino. Yusaku le dice que se vaya porque, cuando entienda el valor que tiene una vida, todo el trabajo que hay detrás de mantener la vida de una persona, cuando aprenda a cuidar a los débiles, no será capaz de usar una espada nunca más. Y en la noche, mientras reflexiona sobre cuidar y entender a los débiles, sueña con su amigo Matahachi, tratando de seguir su ritmo pero fracasando en el intento y pidiéndole por favor que lo espere. Esto demuestra que de alguna manera Takezo se arrepiente de no haber llevado a su amigo por el camino correcto, por no tenerle paciencia. Matahachi siempre dijo que lo necesitaba, necesita a Takezo porque es débil, pero Musashi jamás tuvo la consideración necesaria para mantenerlo a su lado y ayudarlo, para permitirle crecer. Por cierto, tengo un video hablando exclusivamente del arco de personaje de Matahachi, uno de los mejores personajes del manga y uno de mis favoritos en general. Durante meses trabajan en el campo junto con los aldeanos y Musashi continúa aprendiendo cosas, viendo un lado de la vida que nunca vio al lado de Yusaku.
Yusaku, por otra parte, aprendió a abrir su corazón a otros. Por fin tenía gente con quien compartir su felicidad y alegría, su trabajo, su pasión, y exclama que no siente que le falte nada. Él está lleno. Luego de un manga donde vemos a gente llegar a extremos absurdos por la ambición, por conseguir lo que quieren, por alimentar su ego, vemos a un hombre decir que no le falta nada, que está completo. Y esta realización solo pudo ser realizada por medio del cariño y el amor, la calidez y la suavidad. De repente, el anciano cae al suelo y muere debido a su edad, pero en sus últimos momentos tiene el regalo más invaluable que tiene para ofrecer la vida, las lágrimas de aquellas personas que realmente lo aman. Puede ser que la vida no tenga significado, pero para estas personas que lo aman, su vida valía más que cualquier cosa. Finalmente, habiendo cambiado, crecido, habiéndole encontrado el valor a su vida y a la de los demás, Musashi se dirige a Kokura. Y eso es todo. El manga de Vagabond continúa en hiatus al día de hoy. Su creador todavía no fue capaz de terminar su obra maestra. Pero por lo que sabemos, en Kokura un duelo entre Musashi y Kojiro se llevó a cabo, que terminó con Musashi triunfante, luego de asesinar brutalmente a una de las personas que mejor lo entendía en el mundo. A pesar de estar en hiatus, en forma de exhibición, el creador plasmó lo que pensaba como final para Vagabond, una especie de capítulo extra que le pone finalmente un cierre a toda esta historia. El capítulo comienza con Fuki, este niño que anteriormente vimos escuchando atentamente las historias de Matahachi, la leyenda de Miyamoto Musashi, aquel que asesinó a 70 personas solo valiéndose de su espada y ambición. Esa es la principal aspiración de este niño. Quiere tener un lugar en la historia de Japón como un hombre poderoso y extraordinario, alguien realmente fuerte. Por eso, cuando su padre le dice que solo debería usar la espada para proteger a los que ama y mantener el orden, él rechaza esa idea. Dice que la espada es un espejo que refleja la ambición de los hombres y su fuerza, y que se convertirá en una leyenda como el gran Miyamoto Musashi valiéndose de esta. Finalmente, siguiendo varios rumores, se entera de que Takeso se aisló en la montaña de cualquier tipo de ser humano, y va a visitarlo. Cuando llega, se encuentra con un Musashi cansado, viejo y débil, con una expresión de profunda tristeza. El sonreír más, aquel consejo que Takeso siempre repetía, parecía haberse desvanecido con el tiempo. Esto es extraño. Luego de todo un arco donde Musashi entendió que el sentido de la vida se encontraba en base a la calidez y al amor por los demás, lo vemos solo, aislado, como si no se viera merecedor de tal calidez. Esto puede ser debido a haber asesinado a Kojiro, aquel hombre que lo entendía más que nadie y lo conectaba con una versión pura de él mismo. Sasaki revivió esa parte oscura de él, y la pasión de ambos hombres lo llevó a matarse entre sí. Y cuando toda esa diversión terminó, Takeso se encontró profundamente arrepentido y culpable, y ahora terminó trágicamente solo. Fuki, impulsado por su ambición, intenta atacarlo mientras duerme para ganarse una reputación como el asesino de Musashi, pero este desvía su ataque con facilidad, lo mismo que una vez Shagyu le hizo. Esto nos demuestra su maduración y cómo Fuki no es más que un reflejo de lo que él una vez fue. Al verlo, Musashi recuerda a Shotaro y le pide perdón por haberlo abandonado y nunca hacerse cargo de enseñarle y formarlo para ser mejor persona. Lo vemos arrepentido, como si no viera su vida como más que un gran y catastrófico error. Y esta misma pareciera estar a punto de terminar, ya que posee una fuerte enfermedad. Podemos ver cómo desvaría de la realidad, mezclando el pasado con su presente. En esa confusión, Fuki, mostrándose vulnerable de alguna manera, le dice que tiene miedo, que está dañado y que por eso quiere volverse fuerte, fuerte para no tener que depender de nadie y nunca volver a ser herido. En ese momento, Musashi, luego de todo lo que avanzó y aprendió todos estos años, le relata el verdadero significado de la fuerza. Fuki, cálido y suave, ahí está la verdadera fuerza. Esto resume perfectamente el mensaje de todo el manga. En un mundo repleto de crueldad, donde el egocentrismo nos mueve a realizar las peores de las acciones solo para no sentirnos profundamente insignificantes, ser cálido y suave, ser amable, cariñoso, ser vulnerable, permitirse ser dañado por los demás y demostrar cariño, ahí es donde se encuentra la verdadera fuerza. Takeso no hubiera sido tan débil, se hubiera permitido amar y abrir su corazón a otros, quizás ahora mismo se sentiría realmente lleno. Pero inútilmente pasó toda su vida persiguiendo alejarse de las personas, trepar y trepar hasta ser inalcanzable. Pero lo único que él en realidad quería era ser amado, era ese calor que su madre le negó una vez.
cálido y suave, el permitirse ser vulnerable y frágil. Ahí es donde se encuentra la verdadera fuerza. Pero Musashi aprendió esto muy tarde, y luego de todas las acciones que cometió, ya no se siente merecedor de ese calor. Finalmente, su cansado cuerpo se desmaya, haciendo que Fuki, desesperado, le pregunte si está bien. Él se imagina al lado de Otsu, la única persona que le dio felicidad y cariño en toda su vida, y mientras sostiene su mano, le dice que está bien. Vemos por primera vez el alma de Takezo, un alma que Otsu describe como una llena de astillas profundas, que la perforan y no la permiten liberarse. Shichido Baiken aparece y con una sonrisa saca una de las pequeñas espinas, casi como un perdón, como si estuviera liberando a Takezo de la culpa de haberlo asesinado. Él, conmovido, lo observa, pero es incapaz de decir algo. Es Ueda, uno de los miembros de los Yoshioka, el que le da una pipa intentando calmarlo y saca otra de las astillas de su alma. Posteriormente, Seijuro y Denjishiro también se encargan de liberar a Takezo de su profundo peso. Su alma empieza a sentirse más ligera. Finalmente, antes de irse de este mundo, puede ser perdonado por todas las atrocidades que cometió. Pero una pequeña astilla sigue infectando su alma. Mientras la observa, su padre lo mira sorprendido y le dice: Takezo, luego de todo lo que lograste, ¿todavía queda algo que sigas queriendo? Es entonces que Takezo recuerda lo único que quiso durante toda su vida: el abrazo de su madre, el cariño y suavidad que jamás le dio. Ese cariño que le hubiera enseñado que hay más en la vida que violencia y sufrimiento. Que le hubiera enseñado a permitirse amar a las personas y ser débil, frágil, vulnerable. Ese calor quizá le hubiera hecho soltar su espada y abandonar este oscuro camino. De manera magistral, esta espada que Takezo suelta es retratada casi como una espina, liberándolo así de este último peso que cargaba su alma. Finalmente, ahora con su alma liberada de todo remordimiento, solo queda una cosa por hacer. Sasaki Kojiro, aquella persona que era la única que podía entenderlo totalmente, y él se encargó de asesinar jugando su macabro juego, estaba ahí, esperando por él en la orilla del mar, demostrando que nunca le guardó rencor por sus acciones y se encargó de esperarlo para que juntos viajen al más allá. Y a pesar de ser mudo, ahora sin vida, es capaz de pronunciar unas palabras que al día de hoy me siguen erizando la piel al escucharlas. ¿Estás listo? Vamos. Y ambos se sumergen juntos en el mar, el agua que durante toda la serie se usó para representar lo divino o lo que trasciende a la propia mortalidad del ser humano. Ambos amigos se dirigen a la eternidad o a la más profunda y desoladora nada.